Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga. Nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En el tema de hoy vamos a seguir hablando en esta serie de programas de la familia. Y como subtema tenemos roles, hombre y mujer. Bien, qué tema importante, porque sabemos que Dios dejó un orden en la familia, el Padre de todas las cosas, que es Él, nuestro Dios maravilloso. Luego hay un orden que se debe respetar. Digamos, Dios, papá, mamá, hijo y así. Ese orden está estipulado por Dios porque Dios es un Dios ordenado. Sabemos que Dios es un Dios ordenado. Hoy vamos a hablar de cuál debe ser la actitud según la Biblia o cuál debe ser el rol según la Biblia del padre y por supuesto también de la madre. En este caso vamos a buscar, por ejemplo, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto está en el Nuevo Testamento. Bien, si alguno no provee para los suyos, tomamos la palabra provee. ¿Qué debe hacer un sacerdote de hogar? ¿Un padre de familia? Proveer de alguna otra forma, siempre como Dios manda, ¿no? Sin caer en cosas que no están permitidas, proveer para el sustento de su hogar. Debe ser una de las cosas más importantes, que el sacerdote del hogar provea para el sustento de su hogar. ¿Qué es el sustento de su hogar? Y bueno, lo que se necesita para ropa, comida, la crianza de sus hijos, si los va a mandar a la escuela. No es que se tiene que desordenar eso, que los hijos, no, la palabra no dice los hijos tienen que trabajar para alimentar a sus padres, no, dice que el padre tiene que proveer y llevar el sustento para su hogar. Es parte de un sacerdocio que Dios marca, que nos habla de un padre que ejerce un sacerdocio que de alguna manera ministra, pues nosotros tenemos la palabra sacerdocio de cuando Dios lo mandaba en los antiguos tiempos, o cuando Dios nos habla de que Él ejerce como buen sacerdote, que Él es un, digamos así, un intermediario también. Todas estas son funciones de un padre. Un padre es aquel que presenta su hogar primero a Dios y que su familia está en él confiado. Su palabra dice en Proverbios, nuevamente, capítulo 6, verso 20: Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Fijémonos que hay dos palabras diferentes para cada uno. Dice el mandamiento de tu padre. Nos habla de un papá que le está diciendo a un hijo, que le da una dirección. Y nos habla de una mamá, dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Nos está hablando de una instrucción. Son dos roles muy diferentes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, sacando de lado, por supuesto, situaciones angustiosas en las que muchas veces una madre ha tenido que cumplir rol de papá y mamá porque, bueno, tenemos a un esposo fallecido o a un padre ausente que no ha estado interesado en la crianza, ni en la mujer, ni en nada de la familia. Bueno, exceptuando estos casos, tenemos a un hombre que es el que tiene que ejercer ese sacerdocio y también proveer, como lo acaba de decir mi esposo, y también ser un intercesor. Son muchas de las funciones que un hombre tiene que cumplir. Algo muy importante es instruir al niño en su niñez en la fe, es instruirlo a que sea un hombre de Dios. ¿Cómo un niño va a aprender las cosas de Dios si el ejemplo que tiene en su casa o los adultos que tienen en su casa no buscan de Dios? Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios, por ejemplo, lo dice así, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Qué hermosa palabra nos deja el Señor aquí, cuando fuere viejo, porque claro, generalmente cuando se construye, por ejemplo, una casa, se hace el cimiento de abajo. Bueno, en la niñez, hasta los primeros 7 años de vida, el niño absorbe toda la vida, ¿no? Pero hasta los primeros 7 años de vida se va formando el carácter, se va formando todo en el niño. Si uno lo instruye bien, desde el primer año hasta los 7 años, y después obviamente sigue instruyéndolo en la fe, pero la base es lo fundamental. Si se lee la palabra en tu casa,
como sacerdote de hogar, ¿no? Si el sacerdote de hogar decide tomar un tiempo todas las noches para orar, si el sacerdote de hogar decide tomar un tiempo Para el altar todos los familiar. días para hacer un altar familiar, por ejemplo, para leer la palabra, para hablarle al niño. Hay muchísimas versiones hoy en día y eso está muy bueno, versiones con dibujitos que no se van fuera de la palabra ni nada, sino que son relatos lindos. Hay muchísimos juegos para nenes, para jugar de la En Biblia. familia. Quiere decir que no es que no tenemos material para poder hacerlo. Así que, sacerdotes del hogar, si nosotros instruimos a nuestros niños en su niñez, ¿qué van a hacer ellos? De grande van a tener una fe cimentada, porque desde chiquitos van a conocer a Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham y Elí. Son dos formas de ser padre. Tenemos a un padre Abraham que a Isaac, su hijo, le brinda a través de no solo el ejemplo del sacerdocio, sino que, por ejemplo, tiene un detalle muy importante que nosotros lo podemos leer, que habla de un Abraham que le pide al criado que vaya a otro lugar a buscar una esposa para Isaac. Porque dice que no quería que su hijo se casara con una mujer idólatra o de la zona donde ellos estaban. Nos está hablando de un padre que tiene hasta un detalle que le dice, fíjate, vas a hacer esto, esto y esto. Y la mujer que respondiese así, hiciese esto, esa es la mujer para mi hijo. Y tenemos a un hombre, Elí, un sacerdote, fíjense en esto, que su palabra habla de que él nunca refrenó a los hijos. Dice que sus hijos eran reconocidos por hacer justamente, no solo con las ofrendas que el pueblo traía a la casa del Señor, hacía creo que fornicaciones con mujeres ahí mismo. Tenemos un ejemplo terrible y que Dios mismo reprende a Elí porque le dice, amaste más a tus hijos que a mí, nunca les pusiste freno. Cuidado con esto. El caso de David, un gran rey, pero nunca pudo guiar o reprender a su hijo Absalón. Un hijo que termina siendo una total deshonra para el padre, y porque no tuvo el castigo. ¿Cuánto problema se levantó en esa familia? Porque David no supo o no pudo en su momento tener la sabiduría. Si se la pedía a Dios, sabemos que se le iba a dar, pero no dedicó tiempo de su vida a sus hijos. Yo creo que, ha tenido un reinado tan grande, tantas cosas. Ojo, no el justifica. afán no justifica. La cantidad de cosas que un padre tiene que hacer hoy por hoy, nunca va a ser más importante que guiar a un hijo en la fe. Dice la palabra que un alma vale más que 1000 tesoros de este mundo. Imagínate que todos los tesoros de este mundo. Imagínate si tu hijo se pierde por causa de que tu papá, de que yo papá, no guiamos a nuestros hijos en la fe. ¿Qué nos va a decir Dios? No te entiendo porque estabas trabajando mucho. Claro. No, tengamos cuidado, aún si nos dedicamos a las cosas de Dios. Ojo, es importante, a veces por las cosas de Dios, por viajar, estar y todo, nos dedicamos, nos cuesta llegar a nuestros hijos, a enseñarles la mismísima palabra y a veces no tenemos tiempo para ellos. Bueno, en esto siempre hay un orden y un equilibrio. La Biblia nos muestra a un sacerdote de hogar que es, primero, un hombre que busca y honra a Dios. Un hombre que, en segundo lugar, ama y honra a su esposa. En tercer lugar, es un hombre que guía y está siempre intercediendo por sus hijos. Y luego tenemos a un padre proveedor, luego tenemos a un padre líder, luego tenemos a un padre y todo lo que vos quieras. Dice la palabra que nos ocupemos del reino de Dios y de su justicia y que todo va a venir por añadidura. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Que si nosotros nos dedicamos a guiar a nuestros hijos bien en la fe, todo va a venir por añadidura. Ellos sabrán qué estudiar, qué les conviene, qué no, porque van a tener una fe cimentada en Dios. Y algo cimentado en Dios, no hay posibilidad de que caiga. Bien, vamos ahora a Deuteronomio, un poquito más atrás, donde Dios le dice a su pueblo, dice, por tanto, en el capítulo 11, versículo 18, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serás por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Tenemos la promesa de que si los padres podemos guiar a nuestros hijos
en la palabra e instruirle, nuestros días y sus días van a ser días bendecidos. Volvemos a recalcar esto que estamos diciendo. Dios ha encargado esto a los padres, porque hay nuevas pedagogías, nuevas psicologías que hablan de, bueno, todo esto del pedagogo Spock y un montón de nombres que nosotros podemos escuchar que nos hablan de que no, padres no tienen que meterse en la crianza de los hijos, nunca lo castiguen, nunca le digas no, nunca limites lo que el hijo está haciendo, nunca, ojo con estas cosas totalmente diabólicas que están fuera de la palabra. Si nosotros leemos en Proverbios, que habla muchísimo de disciplina, nos habla de castigar al hijo, de enderezar la rama, dice en tanto que hay esperanza, pero dice no se apresure tu alma para destruirlo. Nos habla de padres que no están exasperando a los hijos, no es que le están poniendo traba en todo lo que hacen para que el padre dice, a ver, no, que se haga porque la vida es dura, no habla de eso, no habla de exasperar a tal punto al hijo que el hijo esté totalmente baja autoestima y no quiera vivir. Nos habla de padres que instruyen y que reprenden si es necesario. Ojo con estas psicologías, nuevas psicologías y pedagogías que hablan de padres que no se meten, que dejan que el hijo vaya solo a lo bueno. Su palabra nos muestra desde el comienzo de la humanidad que el ser humano jamás busca lo bueno. No, eso, un nene de 3 años lo vemos, ya sabe mentir. Sabe mentir, sabe cómo manipular. decir yo no fui, sabe cómo decir, hacer señas, sabe cómo largarse a llorar, sabe hacer muchísimas cosas. Entonces con esto tener cuidado. Y para seguir con esto, nos habla también de una madre. Su palabra nos muestra a muchísimas mujeres como Jocabed, como Ana, la esposa del Cana, que habla de una mujer que cría a Samuel y que en ningún momento dice, a ver, lo cría con el menor de los afectos y bueno, lo cría porque se lo prometió a Dios y no iba a ser de ella. Dice que con dedicación Ana cría a Samuel para dedicarlo al Señor, luego de haberlo recibido de Dios. Entonces, vemos que ella, desde que el bebé es pequeño, desde que se está en su vientre, dice que su mente y su corazón estaban apegados al Señor. Entonces vemos a una madre inteligente, una mujer sabia, que por ningún momento, que ningún motivo, pasa sobre la dirección que el padre da. Volvemos a Proverbio, el hombre da la dirección a los hijos, la mujer instruye, pero el hombre es el que da la dirección. Tenemos que tener cuidado con esto las mujeres que muchas veces escuchamos, ¿no? Todas estas cosas de madres permisivas, de madres muy open mind, como yo siempre digo. A ver, hay que tener cuidado y nunca irse de lo que la palabra nos dice que debemos ser. Mujeres que respeten el sacerdocio también del padre y que lo honren, porque muchas veces tenemos mujeres que quieren sobrepasar y ella ser el papá. No, si hay papá en casa, el papá es el papá y la mamá es la mamá. También en el caso de a veces no haber papá, la Biblia nos menciona de la autoridad de los abuelos, ¿no? Uh-huh. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Imagínate, a la primera y segunda generación y hasta donde Dios te permita vivir le puedes enseñar. Eso está en Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. En esta tarde quiero dejarte, ya para finalizar el programa del día de hoy, algunos capítulos y versículos de la palabra que tú los puedes buscar, que te los recomiendo porque es mucha la información que la Biblia da para los roles del hombre y la mujer. Pero te lo dejamos como para si tú quieres respaldar lo que hemos hablado, con algunos versículos y capítulos de la Biblia más, lo puedes hacer. Tito, capítulo 2, versículo 4. Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14. Proverbios 22, 6. Efesios, capítulo 4, verso 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 19. Joel, capítulo 1, versículo 3. Éxodo, capítulo 10, verso 2. Salmo, capítulo 78, verso 4. Génesis, capítulo 48, versículo 15. Job, capítulo 42, versículo 15. Proverbios, capítulo 13, versículo 24. Entre otros, hay muchísima información en la Biblia, así que lo bueno es que Dios no nos deja sin información para ser buenos hombres, buenos padres y buenas madres. Que Dios te bendiga, esperemos encontrarnos muy pronto en nuestro próximo video.